Pulso económico del lunes, que como es tradicional vamos a iniciar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Medio punto porcentual de subidas en el IBEX 35, 11.717,5 al cierre, con algunos valores que han aprovechado el día, aunque no demasiado. Santander 1,79 arriba, Naturgy 1,55 arriba y Ferrovial 1,53 arriba. Y en el lado rojo, en el lado donde preponderan las manos vendedoras, la que peor ejecutoria ha tenido en el día de hoy es Cellnex, que se deja 1,85, Merlin Properties se deja 1,52 y en tercer lugar Robi pierde en la sesión 1,29. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que vamos a tratar en la tertulia de análisis económico, esa que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, y en esa tertulia de análisis económico vamos a analizar si, como parece, pues el Banco Central Europeo vaya a bajar los tipos este mismo mes de octubre. Esas son las pretensiones del hombre fuerte de Francia en el Banco Central Europeo, que se llama François Villeroy, aunque hay otros, por ejemplo el grupo financiero de origen holandés ING, que no lo ven claro que se produzca esa bajada de tipos en octubre. Y como no, seguimos mirando con mucho interés lo que pasa en la OPA de moda, la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Hoy tenemos que el gran artífice del cambio en el Banco Sabadell, que es González Bueno, su consejero delegado, cree que la OPA del BBVA no tiene sentido, mientras que el hombre fuerte en la gestión de BBVA, Onur Genk, dice que la operación con Sabadell es ideal y de libro. Veremos luego a ver qué dicen nuestros invitados analistas. Les presento ya sin más a nuestros invitados del día de hoy. Don Joaquín Robles, analista financiero. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien, Joaquín? Todo bien, gracias. Bueno. Y don Miguel Ángel Cifuentes, vicepresidente de ASEAFI y además consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Muy buenas tardes. Buenas tardes y lluviosas en Madrid. Y bueno, pues oye, es bueno. La lluvia siempre... La lluvia en un país seco siempre es buena. Hombre, por supuesto. Y además produce economía. La mayor parte de las veces, si cae bien, si cae ordenadamente, si cae en desorden, pues ya la cosa es distinta. Me gustaría empezar, como cada día, analizando la sesión. El IBEX, hoy era un día de tregua de los datos macroeconómicos, también ha sido un día tregua en materia geopolítica, si acaso era un día de transición. Sí, un día de transición, los inversores a la expectativa de los grandes acontecimientos de esta semana, principalmente el IPC de los Estados Unidos, que se podría acercar al 2% por primera vez prácticamente desde finales del año 2021, y también el inicio de la temporada de resultados empresariales correspondiente al tercer trimestre. Empezará la gran barca norteamericana como JP Morgan, como Wells Fargo, y ya la semana que viene empezará a coger un mayor ritmo. Y ya centrándonos más en el plano local, en el IBEX 35 hemos visto cómo ha subido más que el resto de plazas europeas por ese tirón de la banca. En la semana pasada vimos cómo caían prácticamente un 5% ante el temor de que se empezara a acelerar los recortes de tipos, y lo que vimos la semana pasada fue que ese dato de desempleo en Estados Unidos, mucho más sólido de lo que se pensaba, pues empieza a generar la posibilidad de que ya no sea ni aterrizaje suave ni aterrizaje forzoso, sino que no haya aterrizaje, sino que suban los tipos de interés, los bajen, pero la economía siga creciendo y entonces a lo mejor la Fed ahí vaya más poco a poco y no haya otro recorte de 50 puntos. Pues efectivamente el titular el día de hoy es el posible no aterrizaje, pero posiblemente el dato de empleo tenga alguna cosita un poquito exagerando la realidad, ¿no? En el sentido de que hay muchos puestos de trabajo que se han creado con dinero público. Entonces, digamos que es un poquito ficticio, ¿no? Pero lo que no es ficticio, tal y como se lo han tomado los bonos, es que la rentabilidad del bono ahora vamos americano, pero bueno, es como está vinculado con la bolsa, pues ha ido por encima del 4%, ¿no? Y esto, digamos que condiciona un poquito el mercado. Estamos viendo que en Estados Unidos, tras un viernes bastante bueno, pues hoy está habiendo cierta corrección y efectivamente nuestro IBEX, condicionado por la parte de bancaria, pues ha tenido un resultado positivo en el día. Bueno, vamos a Estados Unidos. Lo primero, la curva de tipos parece invertirse, al menos momentáneamente. ¿Y eso qué significa? Pues que los bonos a 2 años dan más rentabilidad que los bonos a 10 años. Se corregirá, evidentemente. El bono, como decía Cifuentes, está al 4%. Y la pregunta es si el recorte de tipos al estilo Jumbo que algunos presagiaban se va a evaporar o no se va a evaporar.
No, yo creo que bueno, que esto es algo momentáneo, esta inversión de la curva de tipos. Yo creo que volveremos a estar con esa curva desinvertida. Y bueno, y lo que ocurre es que cuando la curva se desinvierte, pues normalmente la bolsa ha pasado unos ciertos meses, tiene, dependiendo si hay aterrizaje suave, no hay aterrizaje o si entramos en recesión, bueno, pues puede tener un movimiento al alza o a la baja. Desde luego, si hay recesión, en el caso de que la hubiera, que parece ser que se está descartando en este momento, bueno, pues la bolsa tendría una corrección. Pero bueno, en principio, con las previsiones no la va a tener. Joaquín. Sí, sabemos que los inversores están continuamente haciendo ajustes. Parecía, ¿no?, que iba a haber otros 2 recortes de tipos en Estados Unidos y uno de ellos iba a ser de 50 puntos básicos. Después de los datos de empleo parece que se va evaporando. Vimos como la tasa de desempleo caía del 4,2% al 4,1%, muy cerquita de ese 4% que se considera en Estados Unidos pleno empleo, y como la creación de empleo también superaba los 250.000, que es una cifra de media muy alta, ¿no? Entonces aquí hay 2 factores. Por un lado, buena solidez en el mercado laboral, por lo que ya no tienes esa preocupación que te exigía, ¿no?, como las últimas semanas, y luego también crecientes tensiones geopolíticas, que eso también hace disparar las primas de riesgo. Entonces, a esta coyuntura lo que vemos es que las posibilidades de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en noviembre ya es la mayoría, es un 85% de posibilidades, e incluso en diciembre también un 80% a otros 25 puntos. Así que probablemente es lo que veamos a día de hoy. A día de hoy, bien lo dice. Bueno, ¿y en Europa qué? Se preguntarán. Pues el Banco Central Europeo y el consenso de los analistas ven bastante lógico que se terminen bajando los tipos una vez más, y así se inclina el representante francés en el Banco Central Europeo. Algunos no lo ven claro, hay visiones menos optimistas, pero parece ser que un cuartillo sí podría caer. Okay. Es lo más probable. De hecho, el consenso de mercado descuenta un movimiento del BCE con un 90% de posibilidades, ¿no? Cuando vemos ese porcentaje es muy raro, ¿no?, que se equivoque. Además, hemos visto cómo Lagarde durante las últimas comparecencias ya sí que ha dejado la puerta abierta, algo que no hacía anteriormente. Y aquí yo creo que hay 2 factores. Claro, el primero de ellos es que la inflación ha bajado del 2% por primera vez desde mayo de 2021. Ya está en ese objetivo que quería el Banco Central Europeo. Y luego, por otro lado, la debilidad económica, y sobre todo en Alemania. Ya muchos de los principales miembros de gobierno están hablando del miedo a una posible recesión, y hay que tener en cuenta que es la primera potencia europea y dicta mucho, ¿no?, o pesa mucho sobre las decisiones del BCE. A mí lo que me gustaría decir es que con respecto a la renta fija, lo que podemos tener es una buena oportunidad para aquellos que se hayan quedado fuera. Es decir, con el movimiento de bajada de tipo sorprendente de la FED, porque no lo había hecho cuando debía haberlo hecho, bueno, pues ha habido muchos inversores que se han quedado fuera de esta posibilidad. Ahora vemos que hemos pasado, es que lo estoy viendo aquí, del 3,63 en el bono a 10 años americano al 4,02, pues hay una buena oportunidad para esa potencial bajada en rentabilidad y subida en precio, pues ganarla a través de invertir en fondos de renta fija aquellos que se hayan quedado fuera. En Estados Unidos. En Estados Unidos, efectivamente. Bueno, también en Europa, quiero decir, aquí lo bueno es invertir en renta fija flexible, con un buen gestor que sepa moverse en situaciones complejas. Entonces, este es un buen momento. ¿Por qué? Porque con el movimiento del viernes, algunos fondos pues han tenido momentáneamente unas ciertas pérdidas con respecto a la situación que tenían anteriormente. Entonces, es una buena oportunidad y yo creo que hay que hacer hincapié en esto. Banco Central Europeo, ¿qué piensa usted? Bueno, Banco Central Europeo, pues efectivamente, seguramente habrá 25 puntos de bajada. No creo que vaya a haber de momento más. Bueno, pues eso sería un avance. Sí, sí. A ver, entramos de lleno en el IBEX del día de hoy. Tienen ustedes que contarme y convencerme del por qué, si va a durar esta subida generalizada de los bancos. Al final no ha sido tan exagerada, pero durante buenos ratos de la sesión de hoy, los valores más alcistas, los 4 o 5 primeros, eran bancos. Luego, al final, la cosa ya se ha abierto un poco más. Pero, ¿qué pasaba hoy? ¿Qué hacía hoy subir a la banca?
Bueno, quizá como comentamos anteriormente, los buenos datos en Estados Unidos que hacen pensar que las bajadas no van a ser tan drásticas. Yo creo que pasó factura durante la semana pasada la posibilidad de que se empezara a hablar de que los recortes de tipos iban a ser más rápido de la cuenta, que hay que tener en cuenta que el margen de intereses de la banca podría reducirse mucho más rápido, y ante eso, bueno, pues los inversores no están pensando en los resultados de este trimestre ni el siguiente, van más allá, ¿no? A 6 meses, un año vista, y entonces, bueno, pues pensaban que se podían resentir. Ahora vuelven a ajustar los precios porque dicen, bueno, ya no va a haber a lo mejor recortes de 50 puntos básicos, van a ser de 25 en 25. Yo creo que la banca va a seguir en niveles altos durante varios meses. Los resultados de este tercer trimestre y los del que viene, que van a cerrar, seguramente sigan siendo aumentos en el beneficio, y que todos estos recortes de tipos se van a empezar a notar en el segundo tramo de 2025, por lo que queda bastante tiempo, pero claro, los inversores mucho antes de que esto ocurra, pues ya lo van a descontar en el precio. Bueno, pues la banca efectivamente ha rebotado por las razones que, bueno, pues que comenta Joaquín, y simplemente vuelve al rango donde estaba antes, ¿eh? O sea, no, si nosotros vemos en concreto el Banco Santander, que ha tenido una revalorización relevante, pues digamos que está dentro del mismo rango, está rebotando sobre donde estaba anteriormente. Bien, bueno, vamos a la OPA de moda. Hoy declaraciones contradictorias. De un lado, el CEO del Sabadell, González Bueno, que dice que la OPA del BBVA no tiene sentido. Del otro, el turco Genk, el hombre fuerte de la gestión del BBVA, dice que la operación es ideal y de libro. ¿Con qué opción se quedan ustedes? Bueno, pues yo volvería a lo mismo que estaba diciendo anteriormente. Si vemos tanto Sabadell como BBVA, siguen en la misma zona donde estaba, no se han movido, y entonces, bueno, sí, está habiendo declaraciones interesadas, cada uno por su lado, y entonces están cada uno apoyando lo que ellos están buscando, pero eso no está teniendo un reflejo en el precio, salvo el que ya tuvo al inicio de la OPA, pero actualmente yo no veo, o sea, quiero decir, sigo estando fuera. Lo que está claro es que aquí cada uno defiende sus intereses. BBVA sigue diciendo que cree que va a ser una buena operación para ambos accionistas, porque las sinergias se van a traducir en unos ahorros, ¿no?, de coste. Luego también, bueno, pues es uno de los bancos con mayor digitalización BBVA, y eso puede ayudar a Sabadell, que hasta hace poco también se le acusaba de que iba muy detrás del resto, que va a dar un valor añadido, ¿no?, al accionista, y que, como dicen algunos, bueno, pues que no se va a notar en un menor crédito, ¿no?, a las pymes, que es un poco la mayor amenaza de la que hablan algunos. Y bueno, por la otra parte, por parte de Sabadell, siguen diciendo que la oferta es insuficiente, que habría que revisarla al alza para poder continuar. Yo creo que es una buena opción, ¿no?, para ambos accionistas. El BCE ya desde hace tiempo aboga por una mayor consolidación, lo estamos viendo en el caso de Unicredit y Commerzbank, además con una fusión, una posible operación entre bancos de distintos países, que eso es algo bastante raro aquí en Europa. Y luego yo creo que sería para BBVA un poco aprovechar esta buena coyuntura que ha habido durante los 2 últimos años de grandes beneficios, ¿no? Igual que ha pasado en otros sectores, por ejemplo, como las petroleras, que ha ocurrido esto mismo, han ganado mucho dinero y se han lanzado a comprar otras compañías para hacerse más grande y en el futuro poder seguir teniendo un crecimiento de los beneficios. Bueno, pues la banca que ha hecho aquí, aumentar los programas de retribución al accionista, tanto recompra de acciones como pago de dividendos, por lo que estaría bien que no todo el dinero fuera a retribuir al accionista, sino también a comprar a algún competidor y hacerse más grande en el futuro. Contradicciones en lo que es la retribución a los que tienen dinero en los bancos y son clientes desde a lo mejor 20 años atrás. Hay muchas. Por ejemplo, ¿puede CaixaBank retribuir al 0% los depósitos siendo que a los empleados se los está remunerando a más allá del 3%? Un poco contradictorio. Santander ha decidido pagar el 5,5% a los depósitos corporativos, esto es, los que tienen las empresas invertidas o invertidos o depositados en el banco. Había una presión de esas grandes empresas, oye, mira, si no me remuneran me voy. Remuneración espectacular, 5,5. Pero eso es injusto para los clientes particulares de las entidades. Sí, desde luego que sí, pero bueno, este tipo de informaciones muchas veces están cogidas con pinzas, ¿no? Hay que ver un poco lo que hay detrás, porque es verdad que a una empresa le pueden ofrecer una rentabilidad mucho mayor, pero a lo mejor también le exigen unas condiciones de vinculación o sí, tiene... Pero con el cliente particular no hay ni negociación. Con el cliente particular, desde luego, y cuando suben los tipos de interés la rentabilidad tarda en subir, pero en cuanto bajan se actualiza al día siguiente. Vamos, así es. O sea que eso no deja de ser
una manera de conducirse un tanto peligrosa. Ya ellos sabrán, ¿no? Hombre, lo que hay que leer ahí es la letra pequeña, porque seguro que tiene letra pequeña. O sea, me extraña a mí que el Santander vaya a regalar por encima de donde están los tipos actualmente, pero, oye, lo hará por un interés comercial, o lo que sea, porque el que regala bien vende, si el que recibe lo entiende, decía mi madre. Y eso, vamos, es un refrán, no sé si manchego o de Don Quijote. Está bien. Bueno, vamos con una novedad interesante. Hay un grupo que se dedica al agua y al gas, que se quedó con parte de lo que era el gran imperio Abengoa, que se llama Cox. Y Cox ha anunciado una operación pública de venta para salir a bolsa en España. Parece que va a salir al entorno de una valoración de 1.200 millones y que lo que buscan es captar en el mercado 300 millones, algo más de 300 millones de inversión. Cox es una novedad. Es una novedad y yo creo que nos tenemos que quedar como este inicio de los recortes en los tipos de interés está animando ciertas operaciones corporativas. Lo hemos visto con Europasti también, que era una compañía española que pretendía salir a bolsa, que aplazó los planes por, bueno, pues cómo estaban los tipos de interés o cómo ellos consideraron que podía ser la demanda de su operación y que ahora vuelve a tener interés. También está ocurriendo con Cox y con otras empresas relacionadas con la energía, ¿no? Que empiezan a ver cómo estos recortes de los tipos de interés puede hacer más rentables determinadas operaciones y puede, bueno, pues generar, ¿no?, una mayor demanda. Esta compañía que se dedica fundamentalmente, ¿no?, a la comercialización y también, bueno, pues generar, ¿no?, a la generación de energía. Bueno, pues veremos, ¿no?, si tiene buena acogida en el mercado, pero es verdad que la operación se quiere dirigir más a clientes institucionales y sobre todo más experimentados. Yo la verdad es que como todavía no cotiza, no le sigo la pista. Entonces vamos a quedarnos con lo que dice Joaquín, si te parece. Muy bien. Hablemos de Redella. Redella choca una y otra vez con los máximos históricos y no es capaz de superar ese marco referencial, ¿no? Redella. No es capaz, pero sigue teniendo muy buenas perspectivas, ¿no? Yo creo que, como comentábamos con Cox, muchas compañías relacionadas con la energía están empezando a tener un mayor interés por parte de los inversores. Yo creo que por dos factores, ¿no? El primero de ellos son los recortes de los tipos de interés, porque este tipo de compañías muchas veces son intensivas en cuanto a capital, en el sentido de que para expandir sus redes o invertir en renovables estamos hablando de millones y millones de euros, por lo que aquí la financiación sí que cobra un papel fundamental, porque al final muchas veces hacen proyectos donde ya te dicen a cuánto te van a vender la energía, entonces si los tipos son altos la rentabilidad es menor. Y luego también que hasta ahora siempre ha sido considerado un sector defensivo, que muchos inversores decían, oye, pues me gusta las energéticas porque tienen altas barreras de entradas, unos resultados más o menos estables, pagan buen dividendo, pero durante estos últimos meses lo que pasa es que los bonos, la renta fija, ha pagado una buena rentabilidad y muchos inversores defensivos se han ido a los bonos. Ahora que baja la rentabilidad, muchos de ellos vuelven a las compañías defensivas de bolsa como las energéticas porque siguen dando un buen dividendo, así que tarde o temprano muy probablemente veremos cómo rompe esa resistencia. Yo considero que también ocurrirá, pero es curioso porque Redella tiene normalmente casi todos los años o cada 2 años, por razones X, tiene una corrección bastante relevante y yo suelo comprar en esa corrección y luego ya la dejo que suba. Y la verdad es que suele funcionar bastante aceptablemente bien. Ahora mismo estamos dentro del valor y lo mantenemos, no sé si llegará a máximos históricos o no, máximos históricos descontado el dividendo, porque si no ha estado muy por encima de donde está ahora. Lo digo porque alguno dirá, pero bueno, si yo la compré, claro, y claro, si incluimos el precio de lo que ya se ha restado el dividendo, pues bueno, habría que ver el asunto por dónde va, ¿no? Porque efectivamente es un valor que tiene dividendos muy altos. Cifuentes, utilizando el argot del veterano en bolsa, vamos a hablar de Robi. Está en soporte, pero muy sobrevendido. Hoy es la tercera en peores resultados del IBEX. ¿Cómo ves, bueno, Robi? Efectivamente está en un soporte dentro de que tuvo una revalorización espectacular y bueno, pues vamos a ver, quiero decir, ha tenido una corrección relevante y puede ser una buena oportunidad de entrada, pero desde luego con un stop bastante ceñido el que entre. Yo de momento esperaría un poquito a que corrigiera más, me gusta comprar más barato. Ahora, es cierto es que acciones baratas hay pocas, pero hay que seguirle la pista y efectivamente está en soporte.
Joaquín Robles. A mí personalmente es una compañía que me gusta, me parece que está bien gestionada, que tiene un surtido de medicamentos que le genera ese flujo, ¿no?, de caja constante. Además es una compañía prácticamente sin deuda, pero que los inversores como que siguen a la expectativa, ¿no? Desde que hace ya más de un mes y medio se anunció que estaba estudiando la posibilidad de vender ese departamento de fabricación a tercero que tantos buenos resultados le estaba dando. Pretende venderlo al fondo británico de CVC por alrededor de 3.000 millones y con ese dinero lo que pretende es, bueno, pues fortalecer su división de I+D y tratar de apostar por nuevos desarrollos. El sector de la farma es complicado en el sentido de que puede funcionar bien durante un tiempo por los medicamentos que tiene, pero al final va a estar siempre con volatilidad en función a los nuevos desarrollos que puede hacer y eso es muy difícil de predecir porque al final depende de muchos factores, pero bueno, aún así es una compañía que sube un 20% en el año y yo creo que tiene buenas perspectivas de cara al futuro. Hemos hablado de Robi. Sí, hemos visto Robi. Tenemos que hablar de Celnex, porque me tienen que contar hoy qué es lo que hace que Celnex sea el líder en caídas del IBEX. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pero después de una revalorización relevante, que es que hace no mucho, pues lo teníamos en los entornos de 29, entonces ha tenido un recorrido al alza bastante importante, ha ido a zona de máximos anuales y ahí le cuesta. Cierto es que también ha estado muy por encima de donde está ahora. Va a seguir subiendo, bueno, pues está ahí tonteando con esta zona, ha ido al hilo y acompañando un poquito los máximos relativos del IBEX 35. Joaquín. Sí, yo creo que Celnex puede tener por delante un panorama mucho más despejado. Es verdad que es una compañía que estuvo durante años aprovechando los tipos ceros para comprar y crecer y crecer y crecer. En cuanto empezaron a subir, cambió radicalmente su estrategia y lo que quiere es consolidarse en los países donde de verdad tiene una ventaja competitiva. En el resto ir deshaciendo posiciones para reducir deuda. Ya uno de sus objetivos, que era adquirir el investment grade, ¿no?, la calificación crediticia que va a hacer que muchos fondos puedan invertir en ella, ya la consiguió el pasado mes de marzo y a partir de ahora, bueno, pues a medida que vayan bajando los tipos de interés va a poder seguir refinanciando, tener un coste medio de la deuda menor y al final el negocio de Celnex es alquilar torres de comunicación, ¿no? Suelen ser contratos a largo plazo, a grandes teleoperadores ligados a la inflación, por lo que bueno, se puede comportar bien en el caso de que consiga sanear esos balances y quedarse un poco con las mejores infraestructuras. Hablemos del petróleo. Continúa el rally alcista de los precios petroleros. Ya están los precios petroleros en el entorno de $80 barril por primera vez desde agosto. Les pido pronóstico. Esto es flor del día. ¿Esto va a continuar? ¿Cómo lo veis? Va a depender de la escalada de las tensiones geopolíticas. Yo creo que en el caso de que se solucionen podemos volver a ver en el primer tramo del año que viene un petróleo por debajo de los $70, incluso en la media de la última década, que son los $67 por barril. Se sigue hablando de que hay un exceso ahora mismo de petróleo y que este podría incluso agravarse, ¿no?, durante los próximos meses, porque muchos miembros de la OPEP están produciendo más de lo que dicen y también por la desaceleración en China. Pero ¿qué tenemos ahora? Un conflicto entre Israel e Irán. Esto no es como cuando era Israel y Hamas, que no eran grandes productores de petróleo. Irán sí que lo es, con 3 millones, que es alrededor del 3% de la producción mundial de petróleo. Y sobre todo porque Irán controla el estrecho de Hormuz, que por ahí sí que pasa alrededor del 30% del petróleo de Oriente Medio. De ahí esta subida. Claro, aquí no tenemos una bola de cristal, efectivamente es un tema geopolítico, pero coincido con que esto puede ser flor de pocos días. Puede ser, claro, si ocurre alguna... Sí, estamos ahí ante la duda, pero si no, la tendencia, esto está en un lateral, lo hemos tenido este verano más caro, el petróleo. Sí. Pero... Esto es un dato muy relevante, fíjense. ¿Podría dejar de producir petróleo Irán? Podría. ¿Lo notaríamos? No lo notaríamos porque hay producción suficiente para sustituir el petróleo iraní, o podría recibir sanciones. Pues si las recibe no lo vamos a notar. Lo que sí podríamos notar es que se estrangule la salida del petróleo de todo Oriente Medio por el estrecho de Hormuz. Eso sería letal para los intereses europeos y por ende españoles. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí con mi agradecimiento a estos dos señores por sus opiniones, su presencia en el programa y a ustedes por seguirnos desde sus hogares. Para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad la redacción abierta.
reconocemos el trabajo a un compañero muy querido. Y el premio a Mejor Chef del año es para Andrés Castillo. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. Me siento y pienso El Pozo 1954. lo que habrá dentro. Elige lo que te emociona. Hoy en Recomendaciones del Toro por España nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida